días con todos. Vamos a dar inicio a la plenaria del día de hoy, para lo cual tengo la enorme satisfacción de presentar al profesor César Camacho. El profesor Camacho es, sin duda, el matemático peruano más importante de las últimas décadas, no solo por su trabajo como científico, sino también y principalmente, diría yo, por su trabajo para apoyar la matemática en el Perú especialmente. El profesor Camacho es uno de los pilares fundacionales de la matemática brasileña, donde inició y lideró el área de los sistemas dinámicos complejos. Él ha dado conferencias o ha sido conferencista invitado en el ICM, siendo autor de trabajos pioneros publicados en las revistas más importantes, como The Annals of Mathematics o Invenciones, trabajos entre los cuales no podemos dejar de destacar el famoso teorema de la separatriz. Más allá de su papel en la matemática brasileña, desde que era muy joven, el profesor Camacho ha sabido mantener un amor inquebrantable hacia el Perú, el cual se ha materializado en su compromiso constante y decisivo con nuestro país. Por ejemplo, el profesor César ha sido uno de los actores principales, o el actor principal, en la creación en los años 90 del Instituto de Matemática y Ciencias Afines, INCA. Y de modo más general, él es uno de los responsables de que en la actualidad contemos en el Perú con un número importante de matemáticos haciendo matemática en el país. De este modo, creo que entre los presentes peruanos, seamos profesores o alumnos, todos en mayor o menor medida le debemos cierto agradecimiento al profesor César por el trabajo que ha hecho y que sigue haciendo. Bueno, yo en particular como su discípulo, solo tengo mucho agradecimiento por todos estos años de guía, de ejemplo y de inspiración matemática. Entonces, sin más preámbulo, le cedo la palabra al profesor César Camacho. Muchas gracias, Rudy, por las cariñosas palabras. Esta conferencia es una conferencia elemental sobre conceptos básicos de la teoría de singularidades de campos de vectores complejos, y es más una manera de ver que otra cosa sobre ese concepto de singularidades dicríticas que siempre me molestó porque nunca fueron tratados dentro de un contexto conceptual adecuado. Bien, vamos a dar algunas definiciones, son todas elementales, ¿no? Consideramos una ecuación diferencial definida por una forma diferencial donde P y Q son dos polinomios en dos variables complejas y que tienen un cero aislado en el punto 0, 0 de C2. Entonces podemos esa expresión de este campo, de esta forma diferencial, puede ser mejor entendida cuando observamos el desarrollo en polinomios homogéneos de cada una de las componentes de este campo de vectores.
Entonces estamos suponiendo de que estos polinomios tienen un primer término de orden nu. Esa denominación de P nu más 1, eso denotan la descomposición de P en polinomios homogéneos de grado nu más 1, etc. Esas singularidades aisladas de estos campos de vectores suelen estudiarse por medio de operaciones cuadráticas, también llamadas de blow-up. Estas operaciones son muy simples. El plano XT se proyecta en el plano XY, es lo que estoy aprendiendo en estos últimos días. Para mí era Y en mis tiempos de estudiante, en que la coordenada Y se escribe como el producto de T veces X. Esta es una operación fundamental en geometría algebraica que permite abrir las direcciones que pasan en el plano XY, ¿no? Esas direcciones que tienen una inclinación de T0 son provenientes de una recta horizontal en el plano XT pasando por el punto vertical con coordenadas T0. Entonces, de esa manera, ustedes ven que la operación inversa a pi permite abrir las direcciones que pasan por ese punto 0, 0. Y si tenemos aquí una ecuación diferencial o un campo de vectores, trayendo ese campo para el plano XT, obtenemos que el punto singular de este campo se abre en una línea singular, ¿no? De una manera natural. Y la operación es muy simple. La forma que era PXY pasa a ser PXTX, ¿no? Y como aquí hay un factor X en común, cuando P se exprese como una suma de polinomios homogéneos, entonces va a ser posible extraer una potencia de X, que justamente va a ser el grado con el cual el nuevo campo se anula en X igual a 0. Entonces es una idea muy simple, más muy ingeniosa de desingularizar las singularidades de un campo de vectores. Entonces la operación es esa. En lugar de Y colocamos TX, y como tenemos la descomposición en polinomios homogéneos, podemos escribir de la manera que está aquí en la tela, ¿no? Entonces aquí hay un término, ¿cómo tenemos aquí polinomios homogéneos? Entonces podemos extraer X a potencia nu como un factor común, ¿no? De lo cual resultan dos posibilidades. La primera posibilidad es de que esa expresión del polinomio homogéneo P nu y Q nu no es idénticamente nula. En ese caso la singularidad se dice que no es dicrítica. Entonces ese término, ¿no?, permite factorizar el factor X a potencia nu. Dividimos esa forma por ese factor y tenemos esa expresión que está en la tela, en que el primer término, T P nu menos Q nu, es justamente el que no es idénticamente nulo en ese caso. Y entonces ustedes ven que ese nuevo campo ya en el plano XT se expresa de esta manera, en que este factor no se anula. Consecuentemente, ustedes ven que en ese caso, en la primera ecuación, si colocamos X igual a 0, X punto va a ser igual a 0. Eso significa que no hay
En el conjunto rojo, que es esa línea caracterizada por x igual a 0, la primera componente x punto se anula. Eso significa que no hay componente horizontal, o en otras palabras, que esta línea roja es una curva invariante. Esto es una trayectoria de ese campo. Y entonces podemos tener un cierto número de ceros comunes. Cuando hacemos x igual a 0, la primera ecuación se anula, ese término se anula, y esto es un polinomio de grado, en principio, no más 1, que permiten encontrar no más 1 singularidades en esa línea roja. ¿No? Esas singularidades son aisladas y en general son más simples. Ese proceso puede continuar haciendo una nueva desingularización en esos puntos por nuevas ecuaciones, nuevas operaciones cuadráticas, de manera a tornar las singularidades cada vez más simples, ¿no? Ese proceso de desingularización es conocido desde muchos años atrás y muy utilizado en esta teoría. El otro caso, que es el que nos interesa tratar aquí, es cuando esa expresión de la primera línea, de la segunda línea, es idénticamente nula. Ese es el caso llamado dicrítico, que es lo que es el objeto de esta conferencia. En ese caso, ese primer término que no se anulaba, en la primera ecuación, en el primer término se anula ahora y es posible obtener un nuevo factor x y dividir la forma por x a potencia no más 1, que es lo que se hace en esa expresión. Y de esa manera tenemos esta nueva ecuación diferencial en que ahora, si nosotros asumimos que P_nu no se anula, entonces obtenemos que cuando x igual a 0, esto es en esta línea, ¿no?, la primera componente x punto no se anula. Esto es, esa línea roja no es invariante y consecuentemente las trayectorias pasan en general transversalmente a ella. Es un nuevo fenómeno, ¿no?, donde los ceros, cuando se hace x igual a 0, el primer término se anula, ¿no?, aquí también se anula, y entonces los ceros de esos términos es cuando la segunda coordenada se anula, ¿no?, y es cuando nosotros tenemos puntos de tangencia en el caso de que P_nu se anula, ¿no?, y en este caso un número de singularidades donde la tangente pasa a ser horizontal, ¿no? Existen aquí puntos donde t punto igual a 0, son un número finito de puntos que pasan aquí desapercibidos. Esa situación se puede tornar global en el siguiente sentido. Cuando tenemos esta primera transformación, todas las inclinaciones cubiertas por esta inclinación T0 solo dejan de incluir el T0 igual a infinito, que es la línea vertical. Consecuentemente, esa línea puede ser cubierta por otra carta local, ¿no? Y esa otra carta es la que está escrita ahí. Se introducen las cartas U y Y, que tienen esta propiedad, ¿no? U es la inversa de T, y X pasa a ser igual a U veces Y. En el caso no dicrítico,
Bien, en el caso no dicrítico obtenemos una línea proyectiva, esto es una esfera de Riemann, que está inmersa en una superficie de dimensión 2, ¿no?, con un índice de autointersección igual a -1, ¿no?, en que la línea roja es invariante. Ese es el caso no dicrítico. Y el caso que nos interesa es el caso dicrítico, en que esa línea roja es una esfera de Riemann también inmersa en una superficie con un número de autointersección -1, ¿no?, y siempre transversal, excepto en algunos puntos de tangencia o eventualmente en algunas singularidades, ¿no? Ese caso es el caso dicrítico. La manera como esa curva roja, esa esfera de Riemann, está inmersa en el ambiente es aquello que estoy diciendo. Si se hace una pequeña modificación de esa esfera de Riemann, la intersección con la esfera original va a contar como -1. Muy bien. Ejemplo de singularidades dicríticas que fueron mencionados hace muchísimo tiempo por Cerveau y Mattei, un libro memorable que ellos escribieron en la década de 70. Da un ejemplo que tiene un aspecto similar, ¿no?, cuando la forma diferencial o la ecuación posee una integral primera meromorfa, o también en el ejemplo que ellos mencionan, que es el ejemplo de Suzuki, en que las integrales primeras son trascendentes. Ustedes van a notar aquí algunos errores de español, no son míos, no, pero van a notar algunos errores de matemática que sí son míos, y por eso necesitaré la pizarra, ¿no? Ese es el fenómeno que a mí sobre el cual me gustaría hablar hoy. Y es esa situación extraña en que, del punto de vista topológico, no es posible distinguir si esa ecuación diferencial induce una integral primera meromorfa o trascendente. Del punto de vista analítico, son obviamente diferentes, ¿no? Una tiene una integral primera algebraica y otra tiene una integral primera trascendente, ¿no? Topológicamente es igual, ¿no? Y es ese fenómeno que a mí me gustaría entender de una manera más conceptual, ¿no? Siempre me pareció una cosa muy, muy extraña que no haya una explicación sobre esas dos situaciones que se presentan en un primer blow-up de singularidades dicríticas. Muy bien, entonces el problema que se presenta para las singularidades dicríticas es clasificar esas singularidades en la situación de esa figura, que es cuando las circunstancias muestran que después de la primera transformación cuadrática se presenta apenas una tangencia de un cierto orden con el divisor singular. El divisor singular es la línea roja, que es una esfera de Riemann con clase de autointersección -1, ¿no? Entonces, es ese fenómeno muy simple que me gustaría entender. Y entonces, para hacer eso, vamos a hacer una cosa diferente. Esta primera operación, que es sobre la cual hemos hablado,
es la operación de blow up. En lugar de completar, como hicimos anteriormente, de esta manera, completar esa línea con una carta local que permite obtener una línea de autointersección -1, vamos a hacer una cosa diferente, ¿no? Tenemos la forma omega en las variables x, y. Hacemos el blow up. Obtenemos una forma diferencial polinomial en las variables xt, ¿no? Y en lugar de considerarla inmersa en una superficie con una autointersección del divisor -1, hacemos por fuerza bruta una inmersión dentro del espacio proyectivo. Eso significa que yo uso e introduzco coordenadas xi y eta en C2, ¿no? Que en relación a x y t tienen esta transformación, y en relación a r y s tienen esta otra transformación, ¿no? Eso define el espacio proyectivo de dimensión 2, ¿no? Y nada me impide que yo compactifique la forma que yo tengo en las variables xt y las lleve para el espacio proyectivo, ¿no? Muy bien, entonces, como yo estoy en las variables xt, yo puedo pasar para las variables xi y eta, ¿no? Que son las variables que caracterizan C2. De esa forma, el divisor singular, el rojo, pasa a ser sustituido por la línea en el infinito del plano C2, ¿no? Y también va a ser transversal en su mayor parte a esa línea en el infinito. Eso nos permite pasar la ecuación diferencial para esa forma donde está escrito en las coordenadas xi y eta de C2. Vamos a recordar que C2 está dentro del espacio proyectivo, ¿no? En que en esa expresión queda clara la función de queda clara la relación de la ecuación diferencial o de las trayectorias de la ecuación diferencial con la línea en el infinito, ¿no? En esa expresión, P y Q son polinomios de un grado, digamos, nu, ¿no? Y el polinomio G es un polinomio también de grado nu, pero él es homogéneo. Y las ecuaciones se están apuntando en la dirección radial, que son xi y eta. Esa forma es una forma canónica de colocar una ecuación diferencial en C2 cuando se trata de una ecuación polinomial, ¿no? Y tiene la ventaja de que los ceros de xi y eta vistos en el infinito van a corresponder a los puntos de tangencia de la foliación con la línea en el infinito. Como estamos asumiendo de que solamente hay una tangencia, entonces ese polinomio G puede ser sustituido por una potencia de eta, ¿no? Entonces la coordenada eta igual a 0, que genera una tangencia. Eso significa que es la línea horizontal que en el infinito va a dar un único punto, que es la tangencia de las trayectorias. Disculpen los especialistas por tantas cosas tan elementales.
como una ilustración vamos a ver un caso muy especial, que es el caso en que el grado de P y Q, que son los polinomios que están escritos aquí, es 1, ¿no? Estamos suponiendo que nu es igual a 1, es el caso más simple posible. Y consecuentemente G también tiene grado 1. Y entonces la ecuación diferencial se escribe de esa manera. Ustedes ven que aquí el G es igual a eta, ¿no? Y esta ecuación diferencial consecuentemente es lineal, ¿no? Y podemos hacer un cambio de variables de manera de que la singularidad es el punto 0 en C2 también es una singularidad. Entonces podemos escribirla de esa manera un poco artificial, pero que está aquí, en que tenemos esa matriz, ¿no? Esa es la ecuación diferencial en todo C2. Entonces procedemos a encontrar las singularidades de ese campo de vectores. Y entonces suponemos que B1 es diferente de 0. Podemos entonces sustituir en la segunda ecuación, de la segunda línea, en eta prima, xi por menos 1 sobre B1 veces esta expresión, ¿no? Sustituimos en la primera ecuación y obtenemos esta ecuación. Entonces las singularidades son soluciones de estas dos ecuaciones, ¿no? O colocado de otra manera, esta expresión, esta es la traza de la matriz A, ese es el determinante de la matriz A. Entonces esta segunda ecuación es esta que está aquí, ¿no? Donde A es esta matriz original. Ya sabemos que 0 es una singularidad, entonces vamos a ver las posibilidades que hay en relación al punto 0 y a su multiplicidad como 0 de un campo de vectores. Esa multiplicidad normalmente es llamada el número de Milnor, ¿no? Y ese número de Milnor podemos suponer de que comienza con 3, vamos a ver el caso en que es 2, en el caso en que es 1, que son todas las posibilidades. Aquí, como ustedes ven, si nosotros hacemos eta igual a 0, entonces aquí xi es igual a 0. Pero si eta se multiplica, se resuelve con una multiplicidad mayor, por ejemplo, cuando determinante es 0, entonces aquí tenemos una multiplicidad 2. Si el trazo de A y el determinante de A son nulos, entonces la multiplicidad va a ser 3. Entonces tenemos 3 posibilidades. Todo muy elemental. Entonces el primer caso es cuando la multiplicidad es 3. Eso significa que estos aquí son ejemplos, ¿eh? No, esto no es ningún teorema. Entonces podemos colocar A en una forma canónica de Jordan, que es en que tenemos el determinante y el trazo de A igual a 0, y llegamos a esa ecuación xi', eta', que tiene esa forma, y es muy fácil ver de que esa forma tiene una integral primera. Entonces el caso en que la singularidad en 0 tiene un número de Milnor igual a 3, corresponde al primer caso de Mattei-Mossy, en que hay una integral primera para la ecuación diferencial. Entonces, ustedes recuerdan esa figura que teníamos
en que teníamos una ecuación, teníamos aquí una tangencia. Entonces había dos situaciones. Una era integral primera, meromorfa, y la otra posibilidad era un ejemplo de Suzuki en que la integral primera era trascendente. ¿No? Entonces, de esa manera estamos capturando el primer caso. El segundo caso es cuando el número de Milnor de la singularidad en cero, de ese campo en C2, ¿no? Es 2. Un ejemplo se puede obtener con el determinante de A igual a 0, pero la traza de A diferente de 0. Ese ejemplo está escrito aquí, ¿no? Está escrito aquí 0, 0, 1 lambda. Entonces ese lambda es menos 1, ¿no? Esta línea, no, lambda es igual a 1, si no me engaño. Sí. Y la singularidad, si ustedes pueden calcular la singularidad va a ser en 0 de orden 2, pero va a haber una otra singularidad de orden 1. ¿No? Esa singularidad es una singularidad especial porque ella corresponde a una ecuación lineal del tipo x punto igual a x más y punto igual a y. Esa singularidad solamente tiene una separatriz. Todas las otras curvas integrales son de ese tipo, ¿no? Y cuando se considera la holonomía de esta curva horizontal invariante, la holonomía va a tener una estructura de Floor, ¿no? La cual no tiene una integral primera meromorfa, pero tiene una integral primera trascendente. Esa situación corresponde al ejemplo de Suzuki. La tercera situación, cuando el número de Milnor es 1, estamos procediendo de 3, 2, 1. Entonces la singularidad en 0 es una singularidad lineal con autovalores diferentes y se van a producir dos otras singularidades. Como ese ejemplo es lineal, una recta que pasa por dos singularidades va a ser una recta invariante. Entonces la distribución de órbitas en C2 va a ser de ese tipo, ¿no? Y estas rectas que pasan por 0, cuando llegan al infinito, ellas van a llegar como si fuesen rayos transversales, ¿no? Entonces en el infinito, cuando tenemos esas rectas que pasan por 0, ellas van a llegar como trayectorias de ese tipo, ¿no? Aquí hay un fibrado normal y normalmente las trayectorias pueden pasar por así, ¿no? Del campo de vectores, pero hay una que pasa como una recta, ¿no? Muy bien, entonces ese es el comportamiento general de todas las trayectorias
Y se puede verificar de que en realidad esa es la familia que cubre los casos de integral primera meromorfa, los casos de Suzuki de integral primera trascendente y también los más elementales, que son esos que están aquí, ¿no? Este es un ejemplo que debe ser visto de otra manera, puede ser visto de otra manera más elemental, ¿no? Porque ese ejemplo corresponde a un campo lineal en el espacio proyectivo. Entonces, si tomamos un campo muy simple de este tipo, entonces en el espacio proyectivo ese ejemplo va a tener esas líneas invariantes. Debía haber hecho aquí. Estas son las líneas. Estos son los puntos, los 3 puntos que tenemos ahí marcados. Las trayectorias de esta situación lineal son extremadamente simples, ¿no? Solo que en esta manera de ver, ¿no?, la línea en el infinito va a ser una línea que pasa en algún lugar transversal, en su mayor parte, a las órbitas de ese campo, ¿no? Entonces esto aquí es como si fuese ese campo lineal, pero visto chueco, en que una de esas líneas es aquí la línea en el infinito en esta versión, ¿no? En otras palabras, todas esas situaciones son obtenidas de fenómenos lineales. El caso anterior, en el que el número de Milnor era 2, corresponde a una deformación de este campo lineal. Aquí ese campo, en que, como yo escribí aquí, eso aquí también es lineal, pero es diferente de este aquí, ¿no? Entonces, ese aquí produce el caso anterior. En otras palabras, tanto el ejemplo de Suzuki como el ejemplo de las integrales primeras meromorfas están todas incluidas en una familia de campos lineales, ¿no? Y todavía más, dicho de otra manera, cualquier singularidad dicrítica en realidad proviene de un campo en C2, ¿no?, a través de una línea transversal o casi transversal a sus órbitas. Entonces no hay ningún misterio en relación a la cuestión dicrítica. Sin embargo, cuando se trata del análisis de estas singularidades, el análisis es un análisis local, ¿no? Aquí estamos suponiendo que es global, estamos suponiendo que son polinomios, pero cuando se trata de hacer un blow-up, tenemos una singularidad y hacemos un blow-up, ¿no? Lo que nos interesa es saber lo que ocurre en una vecindad de esta singularidad, y eso corresponde a una vecindad de esta línea, que en nuestra situación es la línea en el infinito, ¿no? Entonces, viendo todavía esa línea roja como la línea en el infinito, esa línea, ese espacio, todavía en el espacio proyectivo, aquí nosotros tenemos un fibrado natural, que es el fibrado normal a la línea en el infinito, ¿no? Si nosotros queremos ahora entender cómo son las trayectorias de esta foliación, de la foliación que aparece en la vecindad de la línea del infinito,
nosotros ya vimos de que esas líneas que pasan por cero acaban siendo rectas, un número finito de rectas que está en el infinito, ¿no? En general, para una foliación de un grado elevado, lo que va a ocurrir es que las trayectorias van a tener tangencias o van a ser transversales a estas fibras, pero va a haber eventualmente algunas tangencias, ¿no? Y entonces, si nosotros queremos clasificar las singularidades, pero de manera local, ¿no?, alrededor de la línea en el infinito, sin conocer la estructura del campo en C2, entonces lo que nosotros tenemos que entender es qué es lo que pasa con las singularidades, con las líneas de la foliación que pasan tangentes a las fibras de esta foliación, ¿no? Lo interesante de esta situación es que a esos puntos, toda vez que sean considerados aislados, a esos puntos es posible asociar un índice. Entonces vamos ahora a dejar momentáneamente este ejemplo en dimensión 1 y vamos a pasar para el caso general, ¿no? Tenemos allí la línea en el infinito. Ese es el fibrado normal, idealizado como está aquí, ¿no? Y tenemos la expresión, aquí hay un error, esto aquí es xi a n a eta potencia nu, aquí un pequeño error, aquí faltó también p sub nu, que son polinomios homogéneos de grado nu, ¿no? Y eso pasa a ser la expresión de un campo en cualquier grado, ya no más en el caso lineal, ¿no? Entonces, cuando vemos lo que ocurre en el infinito, observamos que en esa línea en el infinito que estamos llamando de D, esta aquí es D, los ceros de este polinomio, ¿no?, corresponden a los puntos de tangencia de la foliación con las líneas del fibrado normal a la línea en el infinito. Esos son los puntos, ¿no? Existe un número finito de puntos en esa expresión que son soluciones de esta ecuación que corresponden, en el caso lineal, a los puntos de intersección de las rectas que pasan por cero y que son invariantes, ¿no? Entonces, en general, para un grado cualquiera, las soluciones de esta ecuación, ¿no?, generan estos puntos que podemos suponer aislados, que son los puntos de tangencia de las hojas con las fibras del fibrado normal a la línea en el infinito. Y entonces, para esos puntos podemos definir un índice. Y ese índice es la variación de la componente del campo en la dirección X dividido por el campo en la dirección T. Eso nos da una función derivada con relación a la variación normal. Aquí X está aquí, T está aquí. Entonces estamos derivando en relación a la variación normal, ¿no?, de ese cociente que es la inclinación del campo en relación a ese sistema de coordenadas, ¿no? X punto sobre T punto no es otra cosa que la inclinación del campo. Y entonces aquí estamos expresando la variación de la inclinación en este punto, ¿no?
Eso nos da una función meromorfa, de hecho una diferencial meromorfa en la variable t, ¿no? Y el residuo en esos puntos es lo que denominamos el índice de ese punto de tangencia con las fibras del fibrado normal a la línea en el infinito. Y el teorema entonces dice de que si yo tomo esos puntos y sumo esos residuos, la suma es 1. Esto aquí es una versión del teorema de residuos, ¿no? Bastante elemental, que puede ser calculado directamente de las fórmulas que ya mencionamos anteriormente. No pretendo hacer eso, está aquí, ¿no? Un cálculo por aquí quisiera verificar. El residuo es una aplicación simple del teorema de residuos aplicado a la superficie de Riemann que nosotros tenemos aquí en la línea en el infinito. Ese índice es posible verlo directamente en la línea y consecuentemente en una vecindad de la línea del infinito, consecuentemente proveniente de una vecindad de la singularidad, ¿no? Ese teorema permite introducir ese nuevo invariante, ¿no? Para las singularidades dicríticas. Lo que no está demostrado es de que ese invariante es el que caracteriza la vecindad de un punto de vista analítico para este tipo de ecuaciones. Entonces esa es la propuesta que traigo para los más jóvenes, de analizar las singularidades dicríticas desde un punto de vista diferente, ¿no? Para lo cual, de una manera natural, brotan invariantes de tipo residuo, ¿no? En el análisis de esas singularidades. Bien, eso es todo lo que yo quería contarles. Muchas gracias.